Bully Magnets presenta. La Edad Media era un tiempo increíblemente peligroso. Uno podía morirse de cualquier cosa: la peste, hambrunas, las brujas, las cruzadas y, por traducir, la Biblia. Y a que esa no se le esperaban. ¡Ay, esa es nueva! Sí, probablemente era el periodo más riesgoso para un traductor, porque era una época donde la Iglesia Católica era todopoderosa en Europa. Los dogmas eran lo más importante, y básicamente los religiosos no querían que nada cambiara, pues para ellos ya la sociedad había llegado a su límite, y solo estaban esperando el fin del mundo. Todos sentaditos a esperar el Armagedón. Nada de ideas nuevas, ni progreso, ni nada. ¡O los echamos a la hoguera! En lo que llegaba el final de los tiempos, la Iglesia Católica se aseguraba de regir la vida de todos con leyes y preceptos. La única salvación estaba en la religión y las enseñanzas de la Biblia, pero se asumía que solo los sacerdotes tenían derecho a leerla y explicarla. Que la gente normal lo leyera resultaba escandaloso. ¡Es un escándalo! Por eso las Biblias y las misas estaban en latín, una lengua que solo las élites intelectuales conocían, lo que dejaba al pueblo muy confundido. Domini, intervalo iti nomi Domini. ¿Y eso qué significa, papi? Tú cállate y haz como que agarras la onda o te van a excomulgar. En realidad es más probable que te quememos públicamente. Sin embargo, al interior de la iglesia había muchas personas en contra, curas y filósofos que creían que era derecho de los fieles acceder a la palabra de Dios y que traducir la Biblia era indispensable. Sí, aquí los llamamos herejes. Yo los llamo carbón. Uno de estos individuos fue John Wycliffe, un teólogo inglés que sin dudar acusaba a la iglesia de corrupta y vanidosa, y hasta lo publicaba en panfletos que hacían enojar mucho al Papa. ¡Me hacen rabiar! Wycliffe fue llamado a juicio por hablar mal de la iglesia, y en su defensa, maldijo más a la iglesia, así que lo excomulgaron y hasta lo tuvieron en prisión. Pero el hombre salió libre, y a pesar de las dificultades, realizó una traducción al inglés de la Biblia, una de las primeras traducciones a una lengua popular. La Biblia en inglés enfureció al Papa, y hasta insistieron para que el Parlamento volviera ilegal traducir la Biblia, y aunque no lo lograron, proclamaron a Wycliffe hereje y condenado a muerte. Por desgracia, era 1391 y Wycliffe había muerto 7 años antes, pero eso no iba a detener a la iglesia. Pues si no podemos quemarlo por hereje, pues lo quemamos de todos modos. Y la iglesia desenterró los huesos de Wycliffe y los quemaron, porque, esta gente estaba loca. Y para que su sepulcro no se volviera un lugar de veneración para otros herejes. Y la cosa siguió. En 1416, un sacerdote checo llamado Jan Hus, que tampoco era muy fan del Papa, tradujo la Biblia al checo para que la gente común pudiera leerla, y como pueden imaginar, lo condenaron hereje y... ¡Lo quemamos en la hoguera! ¡Amo mi trabajo! Ya en el siglo XVI, Martín Lutero logró hacer una traducción de la Biblia al alemán sin que lo quemaran, aunque no por falta de ganas, más bien porque... Fundé mi propia religión y me pinté de colores. ¡Oh! ¡Malditos protestantes! ¡Corren muy rápido! Inspirados por Lutero, hubo otros que lo intentaron, como el sacerdote inglés William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés otra vez, pero nada tonto se fue para Alemania, a la ciudad de Colonia, esperando que allí sería más fácil. Pero Colonia era todavía una ciudad católica. Exacto, y Tyndale tuvo que huir y vivir años como prófugo de la iglesia, aunque eso sí, su versión en inglés fue muy conocida por medio del contrabando. Sin embargo, la iglesia no descansó y fue atrapando y condenando a todos los asociados de Tyndale. Una decena de personas fueron condenadas a la hoguera y unos alumnos de Oxford relacionados con Tyndale los encerraron en una bodega húmeda hasta que se murieron. Siempre innovando, nunca innovando. Tyndale no pudo escapar por mucho tiempo. En 1536 lo atraparon y ya saben qué pasó. ¡Lo dejamos como costillita barbecue! Durante todo el siglo XVI, los traductores de la Biblia cayeron como moscas, pero no podría durar por mucho tiempo, pues con la Reforma Luterana produciendo versiones de la Biblia en todos los idiomas, la Iglesia Católica terminó por ceder. Y durante el Concilio de Trento, en 1563, empezaron a aceptar versiones traducidas y poco a poco se convirtió en la norma. Ahí acabaron los viejos buenos tiempos. Hoy en día la Biblia está traducida a todos los idiomas y muy pocos recuerdan ese tiempo oscuro donde traducirla se pagaba con la muerte. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Si ustedes fueran traductores, ¿creen que el riesgo valdría la pena? Pónganlo en los comentarios y nosotros le daremos like a los que más nos gusten.
Si les gustó este video, no olviden darle like, y si quieren apoyar a Bully Magnets, recuerden que lo mejor que pueden hacer es suscribirse al canal, así que suscríbanse ahora. Si buscan otras maneras de apoyarnos, pueden integrarse a nuestro Patreon, donde con un pequeño donativo pueden ayudar a que este proyecto continúe. Espero hayan disfrutado esta historia. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.